That's okay. That's too much. Déjame llamar. Let me call Mataji that she's going translating. She's going to translate. Okay. Es raro que no esté en línea ella, madre. Shri Krishna. Mire, madre, él es Shri Krishna Gopal. Sí, yo hablé con él esta tarde. Okay. Estamos haciendo ahí la vemos transmisión. a Barangi y acá a Chakrapani. Krishna Priya, que es usted, muy bien. Digo, no, usted era la No, yo Priya. soy Radha. Hari Hari. Krishna Déjeme Priya es llamar a una la madre. hermanita mía. ¿Eh? Krishna Priya es una hermana. Ah, mira qué bien, Ritual. qué bien. Xian, llama por favor a Gopal. A Gopavadu. Gopavadu dijo que va a entrar ahora. Ok, Hare Krishna, Krishna Priya. Encantado. Yo creo que él había visto a Krishna Priya. Me imagino que todos nos vimos allá en el festival de Yamastami pasado en Alacha. Todos ustedes estaban, ¿verdad? Yo no. Usted no. Ah, bueno. Ah, bueno. Ojalá algún día. Ah, caramba, ¿y dónde usted vive? Estamos ahorita en California, en Anaheim. Ah, ok. Ah, pues entonces es otra persona que se parece a usted que yo he visto. No es a usted entonces. Ok. Está entrando Mukunda Madhava. Madre, le puedo decir al Maharaj que ya la madre va a entrar. Ya la madre va a entrar. Maharaj, we are waiting for the translator that she's connecting to the meeting. Okay. What's the topic? Thank you. Kṛṣṇa-Kathā. Kṛṣṇa-Kathā? What does that mean? Anything? Madre, dígale que él es bien experto en los temas de... Un momento, déjeme buscarlo. Déjeme buscarle unos temas. Por si quiere hablar de esos temas o de lo que él quiera. Un momento, por favor. Que lo había puesto, lo había señalado Don Mukunda Madhava, que ahí lo tengo en línea. Déjame ver. Mukunda, ¿tú recuerdas los temas que tú enviaste? Yo no sé si fue a mí personal, déjame ver. Yo creo que fue a mí. Un momento. Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Hare, Hare. Oh, parece que no fue a mí personal, no, parece que fue por otro lado que lo mandaste. ¿Será por el ciclo de estudio? Déjame ver si fue por el ciclo de estudio. Sí, lo tengo aquí. Por favor, menciónalo. Hare, Hare, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Ok, ya lo tengo aquí, está bien, Prabhu. Mire, madre, oiga estos temas que el Prabhu Mukunda, que está en línea, sugirió para que usted se lo mencione al Maharaj y él tome de esos temas, el tema que quiera o los temas que quiera, más recuerde que yo quiero que se sienta cómodo también de lo que él quiera hablar, ¿de acuerdo? Los temas que Prabhu Mukunda Madhava, que está aquí con nosotros, son crecimiento devocional, la gratitud. ¿Se lo quiere ir traduciendo? Yes. ¿O se lo envío a usted? Que usted no tiene WhatsApp, yo no tengo su WhatsApp, ¿no? Yo se lo puedo enviar. Hágalo uno a uno y se lo dejamos saber. Ok, madre, entonces uno a uno, está bien, como dice el Prabhu. En lo que también Sean lo envía. Crecimiento devocional. Menciónele por si él quiere... Guru Maharaj, they suggest something like how to rise in the spiritual path. La gratitud. How to be thankful. Cómo ver las adversidades, que es un tema que él es muy experto. How to overcome. Cómo ver las adversidades. How to rise in the... how to be thankful. How to take advantage of the adversity. So many things. La felicidad. Of the happiness. Las deidades. The deities. El santo nombre. The holy name. Or el placer superior. The higher test. No. They said that they want one of them whatever topic is whatever you think that is better for you or you want to talk, they are very to hacer superior, etc. Okay, who's going to translate? So Hare Krishna. Okay, ya está ahí, sí, Haribol. Madre, preséntese, por favor. I didn't know I was going to interpret today. Well, you had the opportunity today. ¿Qué pasó? Madre, empieza entonces live. Sí. ¿Qué fue lo que dijo la madre, Xian? Que ella va a ser la intérprete hoy.
Prabhu, ¿me permiten tomar la palabra un segundo? ¿Cómo no? La madre Gopavado acaba de decir que no estaba enterada de que le iba a tocar interpretar hoy, que le dieran un segundo. Maharaj, these themes that they were speaking on are just suggestions on things you could speak of, or if there's anything specific that you like to speak of, then you could also do that. Okay, I want to talk about something we were talking about this morning that I think relates to. Sí, quiero hablar sobre algo que estaba hablando esta mañana, creo que se relaciona con esto. Okay. So who's translating? I am Gopavadu. Okay. Okay. Mam Vishnupadaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Śrīla Prabhupāda ki jai. Madre. Can you all hear me well? Loud enough? Clear enough? ¿Pueden escuchar bien? Muy bien, madre. Yo quiero que usted le dé la bienvenida formal ahora, aunque ahorita lo hicimos un poquito ahí entre familia. Dele la bienvenida formal de parte de todos nosotros y de los que se conecten, por favor. He says that he wants to give the welcome, formally welcome you to this class today. We are really grateful. Thank you for your mercy of being with us today. Okay. Thank you for having me. Gracias por tenerme aquí. Prabhupāda, Dígame. dile a él que él está hablando con una generación de devotos que inició Conciencia de Kṛṣṇa con las canciones de él en el año 1994, 95 y 96. Dígale eso, por favor, y ya que inicie. Ajá. That you're talking to a generation that studied Krishna consciousness with your songs, 94, 95, and 96. Wow. Am I famous in Dominican Republic? Soy famoso en la República Dominicana. See? Yes, yes. Wow. And I've never even been there. That's Y amazing. nunca he estado ahí. Your music has been here. I always wanted to be famous. Siempre quise ser famoso. I was telling my daughter this morning, Yo le estaba diciendo a mi hija esta mañana, whenever I was with Prabhupada and I would see the pictures that were shot that day, I'd never be in any picture. cuando yo estaba con Prabhupada y yo veía las fotos que se tomaban ese día, yo nunca salía en ninguna foto. Like I'd be looking at the picture and I'd say, I was there, why am I not in the picture? Yo miraba la foto y decía, pero yo estaba ahí, ¿por qué yo no estoy en la foto? And I was thinking, I just want to be famous, so Krishna won't allow me to be in any picture with Prabhupada. Yo quería ser famoso y Kṛṣṇa no me permitía estar en ninguna foto con Śrīla Prabhupāda. And then in 1976, I got in a picture with Prabhupada. I was right in the center, and I think that picture might be used more, a picture of Prabhupada with devotees, maybe more than any picture. Entonces, yo estaba una vez con Prabhupada en el 77 y nos tiraron una foto, le tiraron una foto en la que yo estaba, y esa foto creo que es la que más he usado de él estando con un devoto. So Krishna knew I wanted to be famous. Now he finally let me be famous with that picture. That was funny. Kṛṣṇa sabe que yo quería ser famoso y por eso permitió que yo estuviera en esa foto con el Swami. Hare Krishna. Hare Krishna. Anyway, we don't want to be famous. We want to be Krishna conscious. No queremos ser famosos, queremos tener conciencia de Kṛṣṇa. So you were talking about, I think one of the topics was how to advance steadily. Que uno de los temas de lo que estábamos hablando era de cómo avanzar. And the first thought that came to my mind was, well, don't do anything Y lo that would primero cause you not to advance.
lo primero que me vino a la mente fue no hagas nada, que eso va a causar que no avances. And we were actually talking about that this morning. Estamos hablando de eso esta mañana. So I was telling the devotees, it's really important to be aware of your weak points. Estaba diciendo a los devotos que es importante estar al tanto de los puntos débiles. Because we all have many strong points. Porque tenemos, I'm sorry, go ahead. Yeah, but the problem is the weak point. Nosotros todos tenemos puntos fuertes, pero el punto son los puntos débiles. Correcto? Correcto. Like una persona que muy fuerte, pero si, if he becomes sick, how do you say sick? Enfermo. Yeah, if he becomes sick, then even though he's strong, he becomes weak. Claro, una persona, aunque sea fuerte, si se enferma, entonces se vuelve débil. Enferma, yeah. So, strong, I'm strong, I get up early, I chant, I do so many things. So that's like this strong man with big muscles. Entonces, yo soy fuerte, me levanto temprano, canto las rondas, un hombre fuerte con muchos músculos. Pero, if I get a disease, it can completely destroy my strength. One little germ, one little virus can destroy me. Pero si me enfermo, si atrapo una enfermedad, entonces me vuelvo débil. Un pequeño germen puede debilitarme. One of the ways we advance is to be completely aware of our weaknesses. Una de las maneras de avanzar es estar completamente al tanto de nuestras debilidades. And be very careful in our life not to indulge in those weaknesses. Y tener cuidado en nuestra vida, en nuestras vidas, de no ocuparnos con nuestras debilidades. Because although we're strong, it only takes giving in to one of those weaknesses to cause us to become handicapped in our Krishna consciousness. Entonces, aunque seamos fuertes, si nos entregamos a esas debilidades, lo que vamos a tener son incapacidades o discapacidades en conciencia de Krishna. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Yes. So I want to ask you all right now, what do you think is your biggest weakness? Quiero preguntarles a todos, quiero que piensen cuál cree que es su mayor debilidad. No me tienen que decir. Más grande. How do you say weakness? Weakness, debilidad. Debilidad. Yes. Más Yes. grande, debilidad. Yes. Biggest weakness. Pensado. Pensamiento, something. Think. I learn Spanish when I give class. Dice que él aprende español cuando da clases. I ask the translator how to say something, then I say it. Es que le Or she pregunta al corrects me. traductor. That's how I learn. Good. I'm So here take to your help you. time. Dice You have to use your que time learning. él siempre pregunta al intérprete y el intérprete más o menos le dice las palabras y él aprende. So now think of your weakness. Ahora, piensen en sus debilidades And think, have you given into that weakness before? y piensen si en algún momento han cedido a esas debilidades anteriormente. And the answer, the perfect answer to that question is no, I've never given into it. Y la respuesta perfecta sería no, yo nunca me he vencido ante las debilidades o he cedido ante ellas. But I guess for most devotees, the answer is going to be, sí, señor. Pero para la mayoría, Yeah, I have. sí, sí, lo he hecho. Lo he hecho. Yeah. I've given, yes, I have. Sí, Yeah. lo he hecho. O lo he And some sido. devotees will say, yes, I give in all the time. Algunos devotos pueden decir, oh sí, yo cedo todo el tiempo, me he dejado llevar.
That's a big problem. Y eso es un gran problema. And some other devotees will say, I never even thought about this. Otros devotos dirían, nunca he pensado sobre esto. Because you know the saying, a chain is only as strong as its weakest link. Hay un dicho que dice, la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. You have that saying in your country? En su país tienen esa frase. Más o menos. No, más o menos. No, La soga se rompe por el lado más débil. Yes, in Spanish we say that the thread is broken by the thinnest point. Yeah, yeah. Lo mismo. Link, thread, lo mismo. Mm-hmm. So sometimes we ask this question and the devotee will say, I never thought. A veces hacemos estas preguntas en las cuales nunca habíamos pensado. So that's a problem. Ese es un problema. Yeah. So once we know what it is and we're conscious of it, then we become conscious when we're in an environment where we're tempted to give into that weakness. Entonces, una vez que estamos atentos, nos damos cuenta de cuál es la debilidad, una vez que estamos en un ambiente que la propicia. And then we'll be very careful. Y debemos tener mucho cuidado. But even better is to not allow yourself to ever be in an environment where that weakness becomes aggravated. Entonces, es mejor no permitirse a uno mismo estar en un ambiente donde esa debilidad se agrave. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Like, what would be, yeah. It's like maybe you're allergic to a certain food. Por ejemplo, ustedes pueden ser alérgicos a alguna comida. You have to be very careful not to eat it, even if you like to eat it. Tienen que tener cuidado de no comerla, aunque les gusta comerla. Yeah, so that's you will see in the life of an advanced devotee, they're very careful to protect themselves. Ustedes pueden ver en la vida de un devoto avanzado que tiene mucho cuidado con su vida. And sometimes it looks like an advanced devotee doesn't have problems, but that's not true. They're just protecting themselves from situations in which they could become weak. A veces pareciera que los devotos avanzados no tienen ningún problema, pero simplemente se están protegiendo de una situación en la cual pueden verse como un estado de I'll tell you debilidad. something a sannyasi told me, which was half true and half joking. Les voy a decir algo que un sannyasi me dijo, que la mitad es como bromeando y la mitad en serio. And I'll explain it. It'll sound funny, but I'll explain it. Va a sonar un poco gracioso, pero se lo voy a explicar. He said, the reason I took sannyas is because I'm too attracted to women. Él dice, la razón por la que tomé sannyas es porque estoy muy atraído a las mujeres. And you'll say, wait a minute, that's not why you take sannyas. Entonces uno dice, no, pero espera un minuto, bueno, esa no es la razón por la cual uno toma sannyas. And what he meant was that I don't think I could be strong living with a woman. I'm too weak. So I took sannyas to protect myself from that possible situation where I wouldn't be able to do it. Entonces yo pienso, bueno, yo soy demasiado débil para vivir con una mujer, entonces tomo sannyas para protegerme de una situación de la cual yo no podría manejar. So he was joking a little bit and he was serious a little bit. Él estaba bromeando un poco, pero también estaba siendo un poco serio al respecto. So this is what you'll find
advanced devotees do. They're very aware of their weakness and they're very careful to protect themselves. And that's why they look like they're very strong. Entonces, esto es lo que ustedes van a encontrar en devotos avanzados. Se protegen a sí mismos y por eso aparentan ser fuertes. Sometimes you'll see a man, he's very strict in his etiquette in dealing with women. Very, very, very strict. A veces ustedes pueden ver un hombre que es bien estricto en su tratamiento con otras mujeres. And it may be that he's detached, but it may be that he's not detached and he has to act that way to protect himself. Puede Very ser formal que relationship. él está desapegado y puede ser que no esté desapegado y por eso él actúa de esa manera, como en una manera bien formal. So, I would like you all to become aware of those areas where you're weak and think about what you can do to protect yourself from the temptations that come with that weakness. Entonces, quiero que piensen ustedes en esas áreas, que estén al tanto de esas áreas donde ustedes piensan que son más débiles y para que se protejan ustedes mismos de esa debilidad. Yeah. So, you know, one of the problems is sometimes we think we're stronger than we are, and then we allow ourselves to compromise in some ways. Entonces, uno de los problemas es que a veces uno piensa que es más fuerte de lo que es realmente y entonces uno se mete en problemas de esa manera. But it's better to think that I'm weak and I need to be very conscious in my sadhana to protect myself. Entonces, es mejor pensar, yo soy débil y necesito estar consciente de mi sadhana. So that's one principle of advancement that's important. Ese es un principio del avance, eso es importante. And the last point is, as I mentioned, sometimes the problem is we're not even aware of what is our weakest link. We're not conscious of it. A veces, como había mencionado, a veces uno no está, y ese es el problema, que uno no está al tanto de cuál es el punto, el vínculo más débil. So that's step one, awareness. Ese es el primer paso, estar consciente. So before I go on, does anyone have any questions about this? Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yes, Rolanda. Rolanda has a question. Aravinda Navadas. Usted se hizo famoso en mi corazón en mis inicios de Conciencia de Kṛṣṇa. You were very famous in my heart at the beginning of Krishna consciousness. Y la música y el baile fueron de las razones por las que yo me hice devoto. Music and dances were the reasons, or one of the reasons why I became a devotee. Oh. Y en cuanto a la música, usted cumplió su función en servirle a Kṛṣṇa para que otros se hagan devotos. And regarding music, you accomplished your goal by serving Kṛṣṇa and other devotees. Pregunta. I have a question. Si él me puede, Thank you. Gracias. Si él puede poner un ejemplo con respecto a las debilidades, porque se entiende la idea y el concepto, pero que ponga, si puede poner algunos ejemplos para uno ubicarse un poco, porque le tengo ya varias preguntas. Well, if you could give an example regarding the weaknesses, so we can understand the idea and the concept. He says, I have several questions. Yeah, okay. I've done this exercise before, and I've asked devotees. One of the most common weaknesses was pride, ego.
Sí, yo he hecho este ejercicio antes. Una de las debilidades que tenemos es el orgullo o el ego. Trying to attract attention to myself. Tratar de atraer atracción para mí mismo. That was very common. Another one was family attachment, very, very strong family attachment, like unhealthy attachment. Otro era el apego familiar, pero un apego no saludable. And then obviously attachment to some aspect of material life, something specific, like, let's say, you know, your weakness is football, and you like every night you watch a football match. And you could have read Bhagavatam, but you're watching a football match. So Entonces, yeah, go ahead. Digamos que el apego que pueda tener en ciertos aspectos en la vida material, si su debilidad es fútbol, pudiera estar leyendo Srimad Bhagavatam, pero en vez de eso está mirando fútbol. One way to look at it is ask yourself, this problem I have, if this problem didn't exist, like what's that problem that I have if it didn't exist, that being Krishna conscious would be so much easier and so much faster if that one thing wasn't there. Uno tiene que quizás verlo de una manera, preguntarse a sí mismo, si este problema no existiera, conciencia de Krishna sería quizás más fácil o más rápido se daría si eso no existiera. I think that's one of the easiest ways to isolate this. If there, you know. Esa es una de las maneras más fáciles de aislar esto. So here I am, and here is Krishna, and there's something in between that's getting in the way of the relationship. What is the biggest thing getting in the way of your relationship with Krishna? Or the biggest two things, or the biggest three things? Entonces, uno tiene que pensar, aquí estoy yo, aquí está Krishna. ¿Qué es ese algo que se pone como obstáculo en el medio entre nosotros? And if that one, two, or three things weren't there, then you could imagine without them, being Krishna conscious would be so easy and so fast, no impediment, just like the highway with no cars. Si esa una, dos, tres cosas no estuvieran ahí, sería mucho más fácil conciencia de Krishna, sería como una carretera sin carros. And then you have to look at that thing directly. You have to acknowledge it, admit it, and look at it right in the face and say, okay, I'm going to deal with this. Uno tiene que mirar esa cosa directamente, reconocerla, aceptarla y lidiar con eso, decir, ok, esto es lo que voy a hacer. So let's say your problem is pride. So then the question is, when does pride arise? How does it arise? Why does it arise? You really question it. You analyze it. Entonces, el problema, digamos que el problema es orgullo. Usted tiene que preguntarse, cuando llega el orgullo, ¿por qué llega? ¿Cómo llega? Eso es algo que uno tiene que hacer esa pregunta. And you start realizing, in certain situations, my pride starts arising. My ego gets inflated in certain situations. Now you're becoming aware. Y comienza a darse cuenta de que en ciertas situaciones el orgullo comienza a aumentar y el ego se infla. Entonces, en ese momento ya uno está consciente. So, entonces, un grande problema, un gran problema. Un gran problema es que no sé nada. Un gran problema, pero no sé nada. I'm not aware. I'm no conscious. I don't even think about it. That's the problem. Sí, el problema es que no estoy al tanto, no sé qué está sucediendo y ese es el problema, un gran problema, o el problema más grande.
I'm proud, but I'm not aware of it. Yo estoy orgulloso, pero no estoy al tanto de esto. I'm motivated to do some service to get some recognition. I'm not conscious of it. Yo estoy motivado a hacer servicio, pero es para obtener un reconocimiento y yo no estoy consciente de esto. That's a big problem. Ese es un gran problema. Because you can't solve a problem that you don't know you have. Porque uno no puede resolver un problema que uno no sabe que tiene. Correcto? ¿Verdad? You don't even know you have the problem. Que uno no sabe si tiene un problema. It's very important to be aware of what those weaknesses are and why they're there and what you can do so that they don't handicap you or control you. Es importante estar al tanto de las debilidades y para no permitir que esas debilidades lo incapaciten o lo destruyan. Otherwise, it could be harming you and you don't realize it. En otras palabras, esto pudiera estar lastimándole, haciéndole daño y usted ni cuenta se está dando. So, then we have a problem. Sometimes it's difficult to admit we have a problem. That's the problem. El problema es que a veces es difícil uno aceptar que tiene un problema. And I'll explain why, and it's very interesting. Yo voy a explicar por qué, eso es bien interesante. Let's say I'm proud. Digamos que yo soy orgulloso. But I think I'm humble. Pero yo pienso que yo soy humilde. And because I think I'm humble, it's virtually impossible for me to recognize that I'm proud. Y como yo soy orgulloso, yo pienso que soy humilde, es difícil para mí reconocer que yo soy orgulloso. Like I have a preconceived idea of what I'm like. Yo And tengo una idea. therefore, the way I see myself reflects that conception, even though I may not act that way. Entonces yo tengo una idea preconcebida de cómo yo soy. Y esa es la manera como yo me percibo, es lo que se refleja en lo que yo pienso. So sometimes you might see a devotee and he's not dealing with other devotees nicely, but he thinks I'm a nice devotee and he doesn't understand that the other devotees are upset with how he's acting. Because he doesn't think he's a bad person. A veces vemos a un devoto que no trata bien a otros devotos y él piensa que él lo está haciendo bien, pero él no está al tanto de que él los está maltratando. Have you seen that before? ¿Han visto eso antes? See? Yes. So I think I'm humble, but I'm not. And I can't see it because I think I'm humble. I have to be more objective. Yo pienso que soy humilde, pero yo no lo soy. Entonces, tengo que ser más objetivo para poder verlo. This is a very, very interesting point. Es un punto bien interesante. Isn't it? ¿Verdad que sí? Like a preconceived idea of who I am, which makes it difficult or impossible to see who I actually am, what I'm actually doing. Entonces, esa idea preconcebida que yo tengo de mí hace difícil que yo vea lo que yo realmente estoy haciendo. And this happens when you get married. Esto ocurre cuando uno se casa. You're living with someone who sees what you're really like. Usted está viviendo con alguien que ve realmente cómo es usted. And then they tell you what you're really like. Y luego esa persona le dice a usted cómo es usted realmente. And often you think, no, I'm not like that at all. Y a veces uno piensa, no, yo no soy así para nada. But they can see exactly what you're like. Pero ellos pueden ver exactamente cómo es usted. And your whole life you thought you were not like that, and nobody ever told you were like that until you got married. Y nadie nunca le dijo que usted era de esta manera. Y se lo dijeron cuando usted se casó. So if you're not married,
Así que si usted no está casado, I'm just giving you a warning. That's what happens le when you estoy get married. dando una advertencia. Eso es lo que ocurre cuando usted se casa. And if you're not humble in that situation, it becomes, you'll create conflict in the relationship. Y si usted no es humilde en esa relación, puede tener conflicto en esa relación. Sometimes it can be a very little thing. A veces puede ser algo bien pequeño. You know, when you leave the bathroom, you never close the door. No, I always close the door. Tú sabes que cuando van al baño nunca cierra la puerta. Y esto va a decir, oh, no, yo siempre cierro la puerta. Just a little thing. Solo es una pequeña cosa. And we may not even recognize what we're doing. We think we close the door, but we don't. Y nunca reconocemos lo que hacemos. Pensamos que cerramos la puerta, pero no lo hacemos. Now, some of you might say, but what if I find it difficult to really understand what I need to work on? Algunos de ustedes quizás dirán, pero ¿y si yo encuentro difícil trabajar en esto? Then you can ask another devotee. Say, Prabhu, Mataji, I'm trying to understand where I need to improve. You know me well. What do you think I need to work on? Where do you think my weaknesses are? Entonces, usted puede preguntarle a otro devoto, Prabhu, Mataji, yo estoy tratando de entender cuáles son mis debilidades. Estoy trabajando en eso. Or you can just get married and you don't have to ask that question because your spouse will tell you anyway. O se pueden casar, no tendrían que hacer esa pregunta porque su esposa se lo va a decir. That was a joke. You can laugh. Everybody laugh. Eso era un chiste. That's the whether you like it or not, that's what happens when you get married. Sea que le guste o no, eso es lo que ocurre cuando usted se casa. But some of us are not used to looking objectively at ourselves, and so we need the help of others to give us feedback. Algunos de nosotros no estamos acostumbrados a mirarnos objetivamente a nosotros mismos, por lo tanto, necesitamos retroalimentación de los demás. But as we progress, we should become more self-aware. That's very important. Pero a medida que vamos avanzando, tenemos que estar más conscientes de nosotros mismos. Eso es importante. So I think, you know, the weaknesses are very common things. Las debilidades, pienso que las debilidades son cosas muy frecuentes, muy comunes. Things like pride, envy. Cosas como el orgullo, envidia. Addictions. Adicciones. Could be sexual addictions, it could be eating addictions, it could be social media addictions, intoxication addictions, you know. Pueden ser adicciones sexuales, adicciones a comida, a comer, adicciones a medios sociales, o sea, estar en las redes, o a intoxicaciones. And as you progress, it will change. The weaknesses will change. A medida que uno progresa, a medida que usted progresa, las debilidades van cambiando. Lord Chaitanya got mad at himself. He said, my life is useless because for 1 second, I didn't think of Krishna. So I'm useless. El señor Chaitanya se molestó consigo mismo. Él decía que él dijo que su vida era inservible porque él, por 1 minuto, él dejó de pensar en Cristo. Yeah. So we're thinking, well, I wish I could go through the whole day and think of Krishna 24 hours minus 1 sec, 23 hours and 59 minutes and 59 seconds. That would be pretty good. And Lord Chaitanya is thinking, I missed 1 second, I should commit suicide. Entonces, nosotros pasamos 24 horas pensando, bueno, yo quisiera atravesar el día y pensar en Krishna 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, pero el señor Chaitanya, él perdió 1 segundo de no pensar en Krishna y él estaba pensando en el suicidio. So as you advance, it changes what you're dealing with. It becomes more subtle. A medida que avanza, se vuelve, hay un cambio y se vuelve más sutil.
So you're more advanced and say, well, what's your biggest obstacle? My biggest obstacle is when I chant my rounds, I don't cry. I don't cry every day. I only cry some days. That's my obstacle. That's a good obstacle. But that's your obstacle. Cuando uno avanza y le preguntan cuál es su obstáculo más grande, va a decir, cuando canto mis rondas no lloro, hay días que no lloro. Y ese es un obstáculo. I can tell you something else. When I started attending japa retreats and teaching japa, we all became aware of how much our japa needed improvement. Cuando comenzamos a la japa, retiro de japa, nos volvimos más conscientes de la japa. And we became much more aware of what the obstacles were to good japa. Nos hicimos conscientes de cuáles eran los obstáculos para una buena japa. So part of advancement, when you're advancing, you become more aware of how to refine your Kṛṣṇa consciousness. And then so your obstacles may be revealed that you didn't even know were obstacles. Parte del avance es volverse más consciente, cómo refinar conciencia de Kṛṣṇa, o conciencia de Kṛṣṇa se va refinando, y los obstáculos se revelan, quizás en cosas que ustedes no sabían. Devotees just told me, Kṛṣṇa-Kathā Swāmī says, he sees a devotee chanting, and it doesn't look like they're chanting well. And he says, are you counting your japa or are you chanting your japa? Entonces, Kṛṣṇa-Kathā Swāmī vio un devoto cantando y parecía como que no estaba cantando bien. Y él decía, ¿estás cantando con la japa o la estás contando? And the devotee might say, I never thought about that before. Quizás el devoto dijo, yo nunca había pensado en esto anteriormente. And then the devotee says, yes, I realize I'm counting, I'm not chanting. Y entonces el devoto decía, sí, yo me estoy dando cuenta de que estoy cantando, yo no estoy contando. So as we progress, we become more aware of obstacles we didn't even know existed. A medida que progresamos, nos damos cuenta de obstáculos que no sabían que existían. I'll give you another example. Le voy a dar otro ejemplo. My wife teaches workshops on marriage and marriage counseling. Mi esposa da talleres de matrimonio, consejería matrimonial. And I studied it also with her, and I learned so many obstacles to marriage that I never knew existed. I just had no idea certain things were obstacles that were hurting the marriage. Yo comencé esos talleres con ella y aprendí que había muchos obstáculos que yo no sabía que existían, que podían lastimar el matrimonio. So I think there's a lot of things that are hurting our bhakti and we're not even aware of them. Pienso que hay muchas cosas que están lastimando, dañando nuestro bhakti y de los cuales no estamos al tanto. But what I have found is that the more you want to advance in Kṛṣṇa consciousness, then the more Kṛṣṇa reveals what the obstacles are. Pero yo he encontrado que mientras más uno avanza en conciencia de Kṛṣṇa, más Kṛṣṇa le revela los obstáculos a uno. So we can reflect and think, well, maybe if I'm not aware of the obstacles, maybe it means I'm not that serious about advancement, so Kṛṣṇa is not showing me what they are, or I don't even want to know what they are. Si no estamos al tanto de los obstáculos, uno puede pensar que quizás uno no está muy serio sobre conciencia de Kṛṣṇa y que Kṛṣṇa no está mostrándole a uno los obstáculos por eso. Posible, ¿no? Sometimes somebody tells you, you know, Prabhu, I think you should do this. And you say, I don't want to hear it. Don't tell me. A veces, because you know it's true.
A veces alguien le dice, yo pienso que Prabhu, que usted debería hacer esto. Y usted no quiere ni siquiera oírlo porque sabe que es la verdad. A lot of times when you don't want to hear it, it's because you know it's true and you don't want to deal with it. You don't want to admit it. Muchas veces uno no quiere escuchar lo que le están diciendo porque uno sabe que es verdad y uno no quiere oírlo. So the more you care to advance, the more you'll see where you need to improve. Mientras más uno se encarga o quiere avanzar, va a ver dónde necesita mejorar. I have this experience because I've taught many marriage workshops. Yo tengo esa experiencia porque he enseñado muchos talleres de I matrimonio. noticed in some marriages, they don't notice the problem because they don't really care that their marriage, that they don't really care to have a really good marriage. They just think if the marriage is okay, that's fine. So they don't notice problems that could make it good because all they want is okay. A veces en los matrimonios no se dan cuenta del problema porque no les interesa tener un buen matrimonio, solo porque piensan que está todo bien. So if you just want your Krishna consciousness to be okay, then you're not going to notice things that are getting in the way of good because you're okay with okay. Si piensa que conciencia de Krishna está bien, no se va a dar cuenta de las cosas que están en el medio de lo que es bueno. Simplemente piensa, bueno, está todo bien. So I have a mantra for you. Así que tengo un mantra para usted. Rolando. What's your name, Roland? What's your devotee name? Not Rolando. Right? ¿Cuál es el nombre espiritual, Rolando? Aravinda Navadas, discípulo de Ciudad Virabajo Prabhu. Aravinda Navadas. Yeah. So here's my mantra, Aravinda. If you're okay with okay, then you're not okay. Este es mi mantra, Aravinda. Si se siente bien con simplemente estar ok, entonces no está ok. Si okay, con, what? Si okay, con okay, no está okay. Is that correct? Yes, Más o Prabhu. menos. Oh, okay. Okay. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. Yes. So it's in your desire to perfect your bhakti that you start seeing what the obstacles are and what you need to do. Si está en su deseo perfeccionar su bhakti, ahí usted va a ver cuáles son sus obstáculos y qué necesita hacer. That's my answer to your question. Esa es mi respuesta a su pregunta. Does that answer your question? ¿Eso responde su pregunta? Sí, muchísimas gracias. En la próxima ronda quiero hacerle otra pregunta. Yes, thank you so much. In the next round of questions, I want to ask you another one. Okay, so someone else has a question? ¿Alguien más tiene una pregunta? Hare Krishna, sí. Sí. Hare Krishna Maharaj. Acepte mi reverencia, toda la gloria a Śrīla Prabhupāda. Mukunda Madhava Dāsa, discípulo de Śrīla Prabhupāda. Wait. Mukunda Madhava. Where is he? Mukunda Prabhu, hable para ver si le there he sale. is. Mukunda Madhava Govinda. Acepte mi reverencia, toda la gloria a Śrīla Prabhupāda. Mukunda Madhava. Madhava ki jai ho. Todos nosotros aprendíamos siempre sus canciones. All of us, we learned your songs. Incluyendo los versos del Bhagavad Gita que cantamos. Including the verses of Bhagavad Gita that you used to sing. Oh, nice. Muy bien. Hay un verso en particular de Mahārāja Kṛṣṇa. There's a particular verse of Maharaj Kṛṣṇa. En una ocasión le estábamos cantando entre unos devotos. On one occasion, some devotees we were chanting. Tratando de imitarlo a usted. We were trying to imitate you.
Y un devoto más nuevo que llegó al movimiento dijo, no, para eso, yo no quiero eso. And a newer devotee that arrived at the movement, he said, no, just stop that. I don't want that. Porque en el significado del mantra dice que quiere dejar el cuerpo ahora que está joven, que puede recordar a Kṛṣṇa. In the purport of the mantra, it says, I want to leave the body now that I am young and that I am able to think about Kṛṣṇa, that I can remember Kṛṣṇa. Sí. Y él se paró y se fue. He stand up and he left. Una pregunta tengo, mi pregunta. My question. En una ocasión usted venía, un devoto llamado Ekatuan Prabhu de Puerto Rico, venía con usted en el mismo avión desde India para Estados Unidos. There's on one occasion a devotee called the Katuan Prabhu was coming from India to the United States on the same plane. Say that again. Same plane as what? I beg your pardon? He was on the same plane as... That you both were coming on the same plane from India. India. Who? Myself and? And Ekatuan Prabhu. Okay. Ekatuan Prabhu le hizo una pregunta a usted. Ekatuan Prabhu asked you a question. What year was this? ¿En qué año fue eso? No recuerdo exactamente ahora. I don't remember exactly now. Okay. Pero él me contó. But he told me. Y la respuesta que usted le dio fue, Ekatuan Prabhu, si tú estás colaborando en el plan del Señor Supremo, no tienes que preocuparte de nada. And the answer you gave him was, Ekatuan Prabhu, if you are collaborating with the Lord, you have nothing to worry about. ¿Podría usted explicarnos un poquito qué significa colaborar en el plan del Señor Supremo? Can you please explain what do you mean when you say that, when you talk about cooperating in the plane or the stage of the Lord? Yeah. Well, you're either cooperating with Kṛṣṇa or cooperating with Maya. Usted está cooperando con Kṛṣṇa, cooperando con Maya. You're either going to invite Maya to your home or Kṛṣṇa to your home. Va a invitar a Maya a casa o a Kṛṣṇa. You're either going to play with Kṛṣṇa or play with Maya. Va a jugar con Kṛṣṇa o a jugar con Maya. It's actually that simple. It's black and white like that. Es bien simple, es simplemente blanco o negro. So cooperating with Kṛṣṇa means, okay, this is what Kṛṣṇa says, this is what he wants me to do. That's Cooperar con Kṛṣṇa significa, esto es lo que Kṛṣṇa quiere que yo haga, esto es lo que tengo que hacer. And then Maya comes along and says, that's so hard, that's so difficult, you shouldn't do that, you should just enjoy. Y Maya viene y dice, no, no deberías hacer eso, qué difícil es eso, debe disfrutar. Let's take it easy. Tómelo con calma. We can take spiritual life later when we're older. Podemos tomar la vida espiritual más tarde cuando estemos mayores. You have so many desires you haven't fulfilled yet. You're too young. Tienes muchos deseos, estás muy joven. You wanted to do this and you wanted to do that, and now you're giving it all up. Querías hacer esto, querías hacer lo otro, y ahora simplemente estás dejándolo todo. If you take to Kṛṣṇa consciousness, you're not going to be happy. It's too hard. It's too austere. Si tomas conciencia de Kṛṣṇa, no vas a ser feliz. Hay demasiada austeridad. Es muy difícil. And depending on our spiritual IQ, we'll either say yes or no. Y dependiendo de nuestro coeficiente espiritual, dirá sí o no. There was a devotee who sent me a message a couple of days ago, and she was saying that she lacks faith in certain areas. Hubo una devota que me escribió el día pasado diciendo que le faltaba fe en algunas áreas. And I was thinking, who is there in this world like Prabhupada that you could have faith in? Where's the question of lacking faith? Could you please repeat?
Who in the world is there that we could have, should have faith in other than Prabhupada? Thank you. Y uno se pregunta, ¿quién en el mundo, en qué persona uno puede tener fe si no es en Prabhupada? So we either have faith in Prabhupada or we have faith in our own perception or the own dictations of our mind. Tenemos que o tener fe en Prabhupada o tener fe en los dictámenes de nuestra mente. Mukunda Madhava, who are you cooperating with? Your mind or Prabhupada's words? Mukunda Madhava, ¿con quién está cooperando? ¿Con su mente o con lo que le diga Prabhupada? Śrīla Prabhupāda. And you cooperate with Prabhupada, you have nothing to worry about. Everything will be good. No hay nada de qué preocuparse. Todo va a estar bien si se está cooperando con Prabhupada. Right up to the time of death, you don't have to worry. You'll be taken care of. Justo hasta el momento de la muerte no tiene nada de qué preocuparse porque usted será cuidado. If you want to go on your own, then you have to take care of everything yourself. Pero si usted quiere encargarse por sus propios medios de su vida, entonces usted tendrá que cuidarla por usted mismo. Buena suerte, Prabhu. Better let Krishna take care of it. Espero que Krishna se encargue de usted. That's why you have no problem if you let him take care of it. Si usted deja que él se encargue de usted, no va a tener problema. So, I was reading 2 nights ago that the residents of Vaikuntha have more wealth and more power than all the wealth and power that exists in this world. Each one of them have that. Sí, leí en estos días que la residencia de Vaikuntha tiene más salud o más riqueza, y poder que todas las residencias del mundo. So I was thinking, we want to be God, we come to this world and then we end up as an animal, a pig or a lizard or a rat or an armadillo or a squirrel. Nosotros venimos a este mundo pensando que queremos ser Dios y venimos a este mundo siendo una rata, un armadillo, un perro. So if we were making a cartoon, we'd show the living entity falling into the material world with the desire to be God, and then after so many lifetimes, he ends up in the body of a lizard, and he's thinking, whoa, I came down here to be God, and look, I'm just a lizard. What went wrong? Entonces, si se hiciera un dibujo animado, se podría ver a la persona, la entidad viviente, cayendo al mundo material, queriendo ser Dios, y termina en el cuerpo de un lagarto, y piensa, wow, yo quería ser Dios, pero termino siendo un lagarto. I came in the store to buy apples, and I come out with raisins. What happened? I came to be God, and now I'm in the body of a pig. Fui a la tienda a comprar manzanas, salí con pasas. Ahora estoy en el cuerpo de un cerdo. And Krishna says, surrender to me. Y Krishna dice, ríndete a mí. You completely give up your desire to be God, and then you get liberated, and then you get a body just like God's body. Entonces, entregas el deseo de ser Dios y se libera, y entonces tiene un cuerpo como el de Dios. So you're trying to become God, you end up as a fish or a tree or an insect or a squirrel or a pig. And you're not trying to be God, and you end up in Vaikuntha with a body like God. Isn't that, just meditate on that. That's so interesting. Entonces, si trata de volverse Dios, termina siendo un pez, un árbol, una ardilla, un cerdo, pero si trata de no ser Dios, entonces termina con un cuerpo como el de Dios en Vaikuntha. Piénsalo. So that's why I say, if you cooperate with Krishna's program, everything's taken care of. You'll be taken care of here, and you'll be taken care of there. And your death will be very easy. Entonces, si coopera con Krishna, Krishna se encargará de usted aquí, y ya al momento de abandonar el cuerpo, entonces también se encargará de usted allá. Y su muerte será sencilla. Prabhupada dijo, yes. Dijo que cuando ustedes die, morir, how do you say die? Mueren. Un second. Un segundo. Back to Godhead. Un segundo. You die, 1 second, back to Godhead.
y que cuando uno se muere, en un segundo regresa a Dios. No problema, no ferme, no nada. Un segundo, regreso, retorno a la Dios, a la Krishna. Regreso, retorno. Regresa, yes, regresa. Regresa a la Dios, a la Krishna. Un segundo. No pain. Sin dolor, regresa a Krishna. How do you say pain? Dolor, No pain, no dolor, no suffering. no sufrimiento. So you become a devotee of Krishna, everything's taken care of. Se vuelve un devoto de Krishna y ya todo está, se encarga de todo. Otherwise, you have to make all the arrangements yourself. De lo contrario, entonces usted tiene que hacer los arreglos usted mismo. So what do you do? Let him arrange it. Your voice is cutting off a little. It's probably the bad internet. Hold on, Oh, I can get okay. better internet. No, it was just a second. Oh, Can you please repeat? So what do you want to do? Make your own arrangements or make Krishna's let Krishna arrange? ¿Qué quiere hacer? ¿Hacer sus propios arreglos o dejar que Krishna haga los arreglos? I think it's easy to answer that question, isn't it? Creo que es fácil responder esa pregunta. There's a beautiful story. Bonita historia. Bonita historia? Oh. No? Una bonita historia, sí. Uno devoto was helping Prabhupada building a temple and building apartments for devotees. Los devotos estaban ayudando a Prabhupada a construir unos apartamentos para otros devotos. And Prabhupada said, just like you're building apartments for the devotees, Krishna is building your house right now for you in the spiritual world. Y Prabhupada dijo, así como ustedes están construyendo apartamentos para los devotos, Krishna está construyendo apartamentos para ustedes en el mundo espiritual. What do you think of that? ¿Qué piensa al respecto? Good? ¿Está bien? You surrender to Krishna. Now he'll start building. Now the question is he building my house? Whose house is he building? Whose house isn't he building? Entonces, uno se pregunta, ¿Krishna está construyendo la casa de uno o la casa de quién está él construyendo? But if we give our lives in the service of Prabhupada, we can be pretty sure he's building that house for us. And it'll be ready when we get there. Pero si entregamos la vida en el servicio a Prabhupada, podemos estar seguros de que él va a estar construyendo nuestra casa. ¿Qué fue? Sound good? ¿Suena bien? Sí. Yes. Yeah. Okay. ¿Está bien? Gracias, Maharaj. Thank you. De nada. La misericordia de Kṛṣṇa. Yes? Misericordia de Kṛṣṇa. Yes. Solamente misericordia de Kṛṣṇa. No habla palabras. Kṛṣṇa, hablas? Kṛṣṇa, hablas? Habla. Through me. Krishna habla a través de mí. Dice que por la misericordia de Krishna, que él no sabe ciertas palabras, pero Krishna habla a través de mí. I'm just a loudspeaker. Yo solo soy un altavoz. I don't even know what I'm saying. Que yo ni siquiera sé lo que estoy diciendo. After the class is over, I'll listen to the recorded version so I can figure out what I was saying. Que luego que termine la clase voy a escuchar lo que estaba diciendo y quizás yo no sepa qué era lo que estaba diciendo. Okay, so we have another question. So, yes, there is a question by Narayan. Okay. Jesus. He says, Maharaj, if Krishna is making arrangements, then is there even a question of free will existing? He's making arrangements because he's reciprocating. Si él está haciendo arreglos porque está reciprocando. That is the answer. Esa es la respuesta. Because you're not making arrangements for everybody.
He's not making arrangements to Not for everyone, only for his devotees. Kṛṣṇa no hace arreglos para todo el mundo, solo para sus devotos. I'm looking for Narayan. Where? Gordon? ¿Dónde está Narayan? What? He's there, up there. Where? Hare Krishna Maharaj. I have a brown t-shirt, I believe it is. Sí, tiene una camiseta marrón, Narayan. Oh, there he is. Narayan de Jesus. Hare Yeah, Krishna. I see you. Okay, thank you. Yeah. Gracias. Krishna's making arrangements, not for everybody. Sí, Kṛṣṇa está haciendo los arreglos, pero no para todo el mundo. I'm gonna get more light here. Hold on. Sí, tengo que, déjeme poner un poco de luz, de más luz acá. Mejor, un poquito mejor. A little better. Okay. Does that answer your question? ¿Eso responde su pregunta? Krishna, it's like Krishna wants to do so many things for you. Kṛṣṇa quiere hacer tantas cosas para usted. Just like a father wants to do so many things for his kids, but he wants to make sure the kids are qualified before he gives them everything. Tal como un padre quiere hacer tantas cosas para sus niños, pero él quiere asegurarse de que los hijos estén cualificados. That's the idea. Esa es la idea. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Sí, muchas gracias. Yes, thank you so much. Krishna wants to do everything for you, but he wants you to become qualified before he can give it to you. Kṛṣṇa quiere hacer todo para usted, pero primero tiene que calificarse para que él lo haga. So he's happy to bestow mucho misericordia a todo el mundo. Pero sí, él quiere concederle bendiciones, pero tiene que calificarse. Que, we become qualificado. Yes. Calificado. Yeah, you have to become qualified. Sí, hay que calificarse. So in that terms, calificarse. Then he'll throw the mercy on you. Y entonces, de esa manera, él le va a arrojar la misericordia. It is said that sometimes a devotee, he's so busy serving Kṛṣṇa that he can't even take care of himself, so Kṛṣṇa has to take care of him. A veces se dice que a veces el devoto está tan ocupado sirviéndole a Kṛṣṇa que no tiene tiempo de servirse a sí mismo. Entonces Kṛṣṇa es que tiene que hacer los arreglos para él. And in one lecture, Prabhupada said, you know, if you work for somebody, they're going to pay you. So don't think Kṛṣṇa is not going to pay you. He's also going to pay you. En una clase, alguien dijo, Prabhupada dijo, si usted trabaja para alguien, le van a pagar. Entonces no piense que si usted hace algo para Kṛṣṇa, que Kṛṣṇa no le va a pagar, él le va a pagar. That's called faith. Eso se llama fe. And Kṛṣṇa reciprocates with your faith. Y Kṛṣṇa reciproca esa fe. And he wants you to show the faith first. Sometimes he'll give you a little bit, but he wants you to show that faith. Él quiere que usted muestre esa fe primero. Él le puede dar un poco, pero él primero quiere que usted tenga fe. Hare Krishna. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Janavi has a question. Where is she? Hi, Kṛṣṇa. Right here, Prabhu. Okay. Hi, Kṛṣṇa. So the one thing I've always struggled with the most is always chanting. And even now that I'm trying to chant more, the hardest thing for me is concentrating. Yes. Sí, dice que una cosa con lo que ella siempre está lidiando,
es al tratar de cantar, está tratando de cantar más japa, pero tiene dificultad en concentrarse. So my question is like, what's your best piece of advice for concentrating? Mi pregunta es, ¿cuál es el consejo que me pueda dar, o el mejor consejo que me pueda dar sobre concentrarme? Beautiful meditation. Tengo una meditación, una hermosa meditación. Sitting on my computer. Sentándome en mi computadora. Just for this. I was actually thinking of releasing it. Estaba pensando en publicarla. Please do. I'll tell you what the meditation is. Sí, pero le voy a decir cuál es la meditación. It's a meditation where you kind of let your whole life just go. You drop it. Es una meditación en la cual deja ir su vida, simplemente la suelta. And I give a visual image, like whatever you're thinking of, whatever you have to do that day or whatever you're concerned about. Imagine you have a suitcase and you just put that all in the suitcase. Entonces es como una imagen visual, lo que sea lo que esté pensando que le preocupe, usted lo pone en la maleta como si fuera un maletín. And then you imagine everything in your life is like it's plugged into the wall. So, you know, all the things that are just going on in your life, you unplug it from the wall. Y imagina que todo está conectado a la pared. Todas las cosas en su vida simplemente desconectan. So now you're unplugged. Ahora está desconectado. And so your whole life is just in pause right now. Y toda su vida está en pausa. So now you see the problem is, you know why your mind is going everywhere? Ahora el problema de que su mente va a todos lados. Because your life is plugged in. Porque su vida está conectada. It's like if your phone is on and you're trying to read a book, and every 3 minutes you hear, ding, you're going to get distracted, right? Yeah. Si el teléfono está encendido y está tratando de leer un libro, se va a distraer, ¿verdad? So, if you want to read the book, it's just better turn your phone off. Si va a leer un libro, es mejor apagar el celular. So life is like a mobile phone. La vida es como un teléfono móvil. We're chanting and ding, oh, I forgot I have to do this. Ding. Uno está cantando y suena el celular y dice, oh, me olvidé que tenía que hacer esto. It's just like the phone. So you have to turn that off. You have to unplug it, and then you'll be able to concentrate. Es como el teléfono. Tiene que desconectarlo y luego entonces va a poder hacer lo que tiene que hacer. Otra cosa también. One more thing. Muy importante, una otra cosa. Que Prabhupada dijo que todos los Vedas. Yes, the Prabhupada said that all the Vedas solamente por cantar Hare Krishna. Solamente Vedas. Todos los Vedas solamente por cantar Hare Krishna. To bring us to the point where we chant. To educate us to the importance of chanting. Que todos los Vedas nos llevan a la importancia de cantar. So, Janavi, meditate on that. That's a heavy statement. Janavi dice que meditar es una declaración. In the 10 offenses, it says not to blaspheme the Vedic literature. You know that offense? Not to blaspheme the Vedic literature. Mm-hmm. Es importante no blasfemar la literatura. And the reason is because all the Vedas, the essence of all the Vedas is to chant Hare Krishna. So if you blaspheme the Vedas or any literature in pursuance of the Vedas, you're actually criticizing the holy name because that's the purpose of the Vedas.
Dice que si uno canta Hare Krishna, sin prestar atención es como si criticar los Vedas y ahí es que está el propósito de los santos nombres. The Prabhupada said the purpose of studying his books is to chant Hare Krishna. El propósito, Prabhupada decía que el propósito de estudiar sus libros era cantar Hare Krishna. So Janavi, I have a nice meditation. I was doing it the last few days. Sí, Janavi, yo tengo una meditación que estaba haciendo en los últimos días. You all may want to try this. Quizás ustedes quieran tratarlo. Prabhupada told one of his disciples, Prabhupada le dijo a uno de sus discípulos, I want to show you Krishna. Yo quiero mostrarles a Krishna. And we know that Krishna is in his name, but we're not seeing it or we're not feeling it. Nosotros sabemos que Krishna está en su nombre, pero no lo estamos viendo, no lo estamos sintiendo. And when you're chanting, you can think, Prabhupada, please show me Krishna in his name. Cuando uno está cantando, uno está diciendo, Prabhupada, por favor, muéstrame a Krishna en su nombre. I'm ready. Estoy listo. Show me. Ready. Can you show me something? Muéstrame algo. I want to see Krishna in his name. Quiero ver a Krishna en su nombre. Please, I'm ready. Show me. Estoy listo, muéstrame. So try those two things. Well, Trata esas dos cosas o esas tres. Número uno, unplug. Desconecta, esa es la número 1. 2, meditación, que el santo nombre es el más significado de todos los Vedas. Meditate that the holy name is the utmost significant of the whole Vedas. And 3, número 3, que meditación, que Śrīla Prabhupāda, por favor, quiero sentido Krishna. I want to feel Krishna. Quiero sentir a Krishna. Yeah. Lo tercero es meditar a Śrīla Prabhupāda, por favor, quiero sentir a Krishna. Yeah. Please reveal. Por favor, revélate. I know he's there. Please reveal him. Yo sé que él está ahí, por favor, revélalo. And the fourth thing. Y la cuarta cosa. You have to get my book, Japa Affirmations. Tienes que conseguir mi libro, Afirmaciones de Japa. Is it on Amazon? Está en Amazon. Yeah. Sí. All right. On Amazon. In English for sure. And está en inglés, seguro. All right, for sure. Prema, is it on Amazon in Spanish also? Está en Amazon en Spanish, en español. Who knows? I think so. Yes, we have sure, Spanish. I think so. It's got to be in Spanish also, but sí, tiene que estar en español también. If it's not in Spanish, I'm gonna have to kill somebody. Si no está en español, tendré que matar a alguien. It's already in Spanish on Amazon too. I'll manifest my Nrsimha. Nrsimha may incarnate through me. De que Nrsimha deba encarnar en él. So Prema is going to look and confirm. Prema va a buscar y va a confirmar. I think I should have an Amazon page in Spanish and an Amazon page in English. If not, Gopal Vadu can make you one. Yes, I can translate it for you. Está en español y en inglés. Dice que it is in English and Spanish in Kindle. So that book will help you a lot. Ese libro te va a ayudar mucho. So here's another problem. You're getting a little japa workshop now. Este otro problema, estás teniendo un taller de japa. The problem is we may not prepare ourselves properly before we chant. El problema es que no nos preparamos apropiadamente antes de cantar. Let's say you're going to give a TED talk and there's like 1,000 people and potentially millions could hear you. Digamos que está en una charla TED, en un TED talk, y que the TED talk is tomorrow night at 6 o'clock.
Esta es una charla con muchas personas y tiene la charla mañana a las 6 de la mañana. All day tomorrow, you're giving that talk. You're just giving it. You're standing in front of a mirror. You're standing in front of your friends. You're just giving it over and over so that when you go there, you are totally ready and prepared. Entonces, todo el día se para frente al espejo, habla frente a amigos, todo el día para estar lista cuando llegue ese momento. You wouldn't just show up there like 10 to 6, unprepared, and say, well, I'll say something when I go on stage. Entonces, no va a estar de 10 a 6, no va a estar simplemente sin hacer nada y decir, bueno, yo digo algo cuando me pare en el escenario. So we want to enter japa in a particular mood. We don't just want to chant, but we want to be in the mood. And so the japa affirmations create the mood that we're supposed to be in when we chant. And so it's very effective. Entonces, tenemos que estar en un estado de ánimo específico para poder cantar la japa, y en las afirmaciones de japa, eso le puede ayudar con eso. Janavi, your parents are devotees? Janavi, ¿tus padres son devotos? Yeah, my dad just joined the call. Where is Sí, mi papá se acaba de unir a la llamada. ¿Dónde está él? Hare Krishna, Hare Krishna. Where? ¿Dónde? Dhananjay Prabhu. Please accept humble obeisances and glorias to Śrīla Prabhupāda. Por favor, acepte mis humildes reverencias, todas las glorias a Śrīla Prabhupāda. I have a little funny joke for the second generation. Because the second generation love kirtan. They don't all love Yeah, definitely. So here's my joke. Sí, dice que tiene un chiste para los devotos de segunda generación. It's the same mantra. Es el mismo mantra. In case you didn't notice, when you chant japa and you do kirtan, it's the same mantra. Thank you, Prema. Cuando uno canta kirtan, hace japa, es el mismo mantra. Wouldn't it be nice to have the same experience in japa that you have in kirtan? ¿No sería maravilloso tener la misma experiencia con la japa que lo que uno tiene cuando canta kirtan? Well, I'm here to tell you that it exists. You can get it, but you have to. Oh, that'd be great. Dice que estoy aquí para decirle que sí, que eso existe y que uno puede experimentarlo. Lo mismo mantra. El You just have mismo to mantra. dig in a little. It takes. It's a different approach, but it's the same mantra. The same thing is there. Es una aproximación diferente, un acercamiento diferente, pero es el mismo mantra. Está ahí. So you get the japa affirmations that will help you, and then I will put that meditation up on my Facebook page sooner or later. Sí, están las afirmaciones de japa, que eso le puede ayudar, y voy a poner las meditaciones en mi página de Facebook pronto. Maybe I'll put a few meditations. I have a few meditations. That will help. Tengo unas cuantas meditaciones que le voy a poner. Thank Okay, you we so have more much. questions. Yes, I saw somebody wrote a moment ago. We have more questions, but we don't have more time. Yo quiero una pregunta. Sí, un momentito, Prabhu, que él está buscando a ver si tiene en las preguntas. No, por aquí hicieron En Facebook el había chat una y en pregunta. Facebook. Okay, de Shyam Talia Kṛṣṇa has a question. He says, please accept my most humble and respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. How can we maintain our life in sadhana like Prabhupada Nugas? Let me translate it. Shyam Kṛṣṇa pregunta, después de dar sus humildes reverencias, dice, ¿cómo podemos mantener nuestra vida y el sadhana como Prabhupada Nugas? You know, I'm going to tell you something heavy, Le voy a decir algo bien pesado. and I hope you don't faint when I say it. Espero que no se desmaye cuando lo diga. Prabhupada said, you should be as devoted as I am. Prabhupada decía, debe ser tan devoto como lo sea yo. Prabhupada said, you should do what I do. Prabhupada decía, usted debe hacer lo que yo haga. So that's our life's mission, to be as devoted as Prabhupada. Esa es la misión de nuestras vidas, ser devotos de Prabhupada. I really try to understand what Prabhupada was doing. Debemos entender lo que Prabhupada estaba haciendo.
And when you read the life of Srila Bhaktisiddhanta, you see that Prabhupada perfectly understood what Srila Bhaktisiddhanta wanted. Cuando uno lee la vida de Srila Bhaktisiddhanta, uno puede entender qué era lo que Bhaktisiddhanta So quería. that's also our job, to understand what Prabhupada wants and to perfectly understand what he wants and then do it. Y ese es nuestro trabajo, entender lo que Prabhupada quería y hacerlo. But actually, we're Rupanugas. So if we follow Rupa Goswami, we're following Prabhupada. Nosotros somos Rupanugas, seguimos a Rupa Goswami y a Prabhupada. So I have the questions here. So we go to the next question. Yes, there is a question from your Facebook page from Talia Munoz that says, how can we keep the inspiration in the present constantly because of all religions talk about the future? Talia Munoz pregunta cómo podemos mantener la inspiración en el presente constantemente por todas las religiones que hablan sobre el futuro. I'm going to have to give very short answers now because of the time. Sí, voy a tener que dar respuestas cortas por el tiempo. And the answer may not be exactly the answer you're looking for, but it's still a good answer. La respuesta puede que no sea la respuesta que anda buscando, pero es una buena respuesta. So they were asking Prabhupada about World War. Estaban preguntándole a Prabhupada sobre la guerra mundial. Srila Prabhupada, how do we prepare for the World War? Srila Prabhupada, ¿cómo nos preparamos para la guerra mundial? And Prabhupada said, chant Hare Krishna. Y Prabhupada decía, canta Hare Krishna. That's the best preparation. Esa es la mejor preparación. Interesting question and interesting answer. Una pregunta interesante, respuesta interesante. Isn't it? ¿Verdad que sí? So how do you prepare for any difficulty? Improve your chanting. ¿Cómo uno se prepara para cualquier dificultad? Hay que mejorar el canto. Take shelter of the holy name. Tome refugio el santo nombre. Yes. We have Aravinda that has another question. Okay. Prabhu, en el punto de que usted está hablando de las debilidades. The point where you were talking about the weaknesses. Y que usted nos estaba llevando a que nos observáramos. And you were bringing us to take a look at ourselves. Pero quiero hacer una pregunta en función de lo que usted también estaba diciendo de cuando otra persona tiene debilidades. And I want to ask you a question based on what you were saying about when other people says that we have weaknesses. Entonces, pregunta, ¿cómo uno debe tomar las debilidades de personas que son tienen mayor tiempo, saben mantra, son pujari, tienen autoridad y sin embargo, y tienen más conocimiento, sin embargo, no muestran los síntomas de devoción que corresponde al nivel de conocimiento que tienen? Okay. Well, how can we take the weaknesses of people that are older, they have longer time in the philosophy, they know mantras, they are pujaris, and they have certain authority, and they have the knowledge, but they don't have that, they don't have that like either a faith or that devotion. You don't trust, he's saying he doesn't trust them. It has to be somebody you trust. Tiene que ser alguien en el quien usted confía. You have to find someone you trust. Tiene que encontrar a alguien en quien usted confía. But the person who can give you feedback is sitting next to you right now. La persona que le puede dar retroalimentación está sentada al lado de usted. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí, pero
She's the best one to give you the feedback. Ella es la mejor para darle retroalimentación. Just ask her. Say, what do you Pregúntale. think, where do you think I need to improve? Pregúntale, ¿qué tú piensas que debo mejorar? You know, Krishna consciousness means to be humble. So we don't want to be macho, we want to be humble. So we Conciencia de Kṛṣṇa significa ser humilde, no hay que ser, no podemos ser machos. Tenemos que preguntar, ¿qué debemos mejorar? Now all the women are saying, Jai! Ahora todas las mujeres dicen, Jai. All the women are happy now. Todas las mujeres están felices ahora. So they can tell Madre, sin embargo, adicional a esa respuesta, el Prabhu pregunta que cómo uno debe, cuál debe ser el humor, la actitud de uno cuando ve a un devoto que ya uno sabe que es mayor, pero como que uno le está viendo debilidades, uno no quisiera tal vez ver, uno quizá no quisiera ver, pero la está viendo. ¿Cómo uno debe tomar eso cuando ellos son que tienen bastante tiempo en conciencia de Kṛṣṇa y sin embargo no muestran, no exhiben las cualidades, los síntomas que deberían exhibir? Más o menos también, vuelvo a insistir en la pregunta de él, por si acaso hay algo más que pueda decir. Yes, he's saying that what he was talking about was the attitude that those devotees that are older, let's say that they have longer time in the movement, that we see that they have weaknesses and they don't have the symptoms that they should show. Yeah, but still, that may be true, but still they may have insight to help you. Claro, eso puede ser cierto, pero esa persona puede quizás tener algo que pueda ayudarle a usted. That's also possible, but you definitely need to find someone you can trust. Eso es posible también, pero tiene que conseguir a alguien en quien usted pueda confiar. But I have to go now. Pero yo me tengo que ir ahora. Because every night at 8 o'clock in my house, we read Brihat Bhagavatamrita. Cada noche en mi casa nosotros leemos a las 8 el Brihat Bhagavatamrita. My daughter's in love with that book. Mi hija está enamorada de ese libro. So she reads every night. Ella lo lee todas las noches. Pues madre, un aplauso y toda la gloria al Maharaj por la misericordia que tuvo y la madre Radha Priya, que fue también muy misericordiosa en acceder, en intentarlo y lo logró. Says that Radha Priya thank you, and he thanks you, Prabhu, because also Radha Priya, she tries so much and she accomplished to get it. Great. Mahātmā Maharaj ki jai. Madre, pregúntale si le podemos enviar la pregunta. Hare Krishna, Maharaj. Podemos enviar la pregunta, por favor. Padre, Maharaj quiere decir algo, parece. Sí, espérate, Prabhu. Claro. My God, Prabhu. Mukunda Madhava wants to know if he can send you the questions. Yeah. Sí, Prabhu. Y él parece que quiere decir algo también antes de irse, madre. Yes, you want to say something before you leave? Yeah. You should go to the link on Amazon, and I have some books I think will help you a lot. Sí, que vayan al link que está en Amazon, que hay muchos libros ahí que le pueden ayudar. And you can get them as a Kindle version, so it's not expensive. Lo pueden conseguir en versión Kindle, que no es cara. And I think you'll like it. Creo que les va a gustar. It'll answer a lot of questions also. Y va a responder muchas preguntas. Okay? Yeah. Thank you, Maharaj. Thank you. Mahatma ki, Maharaj. Hare Krishna. Gracias a todos también. Haribol. Mañana, 7. Hare Krishna. Un momento, que tiene que decir algo, Prabhu. Okay. Yes, go ahead. Clase en español, mañana a 7. A las 7 a.m. No, PM. Every Tuesday. Oh, nice. Y mañana a las 7, clase por Zoom a las 7 de la noche. Yes. Sí. You, Radha Priya, can you put the link up? Yes, I'm going to send the link now. Okay. Ella va a mandar el link. Okay. Thank you. Gracias. Hare Krishna. Adios.
Ya. Dios. Dios. Gurudev, Hare Krishna. Hare Krishna.